Adelante, Roselena, puedes empezar. Buenos días, mi nombre es Roselena Rodríguez y les doy la bienvenida al ciclo de encuentros virtuales por una convivencia pacífica, inclusiva y democrática en las escuelas. Para iniciar el evento, contamos con la presencia del secretario de Educación Pública y el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Cedo la palabra al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Adelante, señor secretario. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a Luis Humberto Fernández Fuentes, nuestro titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y organizador de este evento. Asimismo, a las y los maestros y maestras normalistas y a las directoras y directores de los normales que hoy nos acompañan. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Tengo un profundo interés en que estas instituciones y el normalismo en México ocupen el lugar que merecen. Y el ciclo que hoy inauguramos, pues surge de las necesidades que ustedes se han planteado en diversas ocasiones y que han hecho llegar precisamente a la autoridad educativa. A casi 9 meses ya de haber iniciado lo que se conoce como el aislamiento preventivo obligado por la pandemia, se ha producido nuevas formas de convivencia escolar, de relación entre pares, de relación con alumnas y alumnos, en circunstancias totalmente distintas, pues a las que no estábamos acostumbrados. Las y los docentes han mantenido canales de comunicación que sin duda es la base para la continuidad de los aprendizajes. Y siempre hemos dicho que esa relación es la que constituye la escuela, la relación entre alumnas, alumnos, maestras y maestros, independientemente del inmueble. En estos procesos de continuidad de los aprendizajes surgen problemas de comunicación entre docentes, alumnos, madres y padres de familia. Debemos contar además con que las comunidades educativas también sufren pérdidas personales muy profundas por los fallecimientos ocurridos en sus entornos más íntimos. Y tanto las niñas y niños como adolescentes y jóvenes junto con sus maestros y maestros la están pasando emocionalmente difícil, a veces mal, por estos factores. Y quieren tener, sin duda, tanto docentes, madres y padres de familia, como alumnas y alumnos, expertos en el manejo de emociones. Este ciclo de encuentros virtuales tiene como objetivo ofrecer precisamente un canal de diálogo y consulta entre el magisterio y un grupo de especialistas destacados, que es el preámbulo para que podamos desarrollar estrategias institucionales. Yo estoy seguro de que las 3 conversaciones programadas serán encuentros que podremos calificar como detonadores para poder fortalecer vínculos emocionales entre las comunidades escolares. Amigas y amigos, estamos por terminar 2020, un año en el que la educación pública de México ha enfrentado, me atrevo a decir con razonable éxito, estos retos inesperados, que incluso pues hemos sido consultados y reproducidos en nuestros métodos y contenidos por otros países, sobre todo latinoamericanos. Y por eso mismo es importante pues hacer un alto en el camino, ser autocríticos y reforzar por todos los medios posibles algo que ha venido surgiendo conforme la pandemia se hace más prolongada, que es la necesidad de poder manejar socioemocionalmente los aprendizajes para el próximo año, para Aprende en Casa 3, que vamos a lanzar en enero. Debemos reconocer hechos
incontestables. El primero de ellos es que ninguno de nosotros estaba preparado para una educación a distancia. Y por lo tanto tuvimos que cambiar de manera vertiginosa para poder seguir funcionando en las labores educativas. Y esto yo se lo quiero reconocer fundamentalmente a las maestras y los maestros que supieron adaptarse muy rápido a lo que le demandaban sus alumnas y alumnos. Y el contacto que se ha dado entre ellos es sorprendente. Porque todo esto nos llevó a una transformación muy sensible. Ya no somos los mismos que antes de la pandemia. La propia Secretaría de Educación Pública ha tenido una transformación interna muy importante en donde por primera vez en mucho tiempo pone al centro los contenidos antes que muchas otras cosas. Tenemos que trabajar juntos también todo el tránsito emocional que hemos experimentado en estos meses y que era un tema que aunque se venía pues ya hablando, no habíamos tenido realmente un esquema que nos permita transitar por esta nueva ruta. Y vamos a tener que reinventarnos emocionalmente. Y este es un tema arduo. Si queremos un regreso a la presencialidad de forma positiva, necesitamos que muchas personas, muchas maestras y maestros, muchas niñas y niños vayan gradualmente sanando en sus emociones. Debemos entonces de construir equilibrios. Después de todo este periodo de educación a distancia, pues nos ha enseñado y estamos conscientes de que necesitamos estimular una educación socioemocional para nuestras alumnas y alumnos. En mis conversaciones que tengo regularmente con las maestras y los maestros, a quienes me atrevo a decir que hablo por los miles semanalmente, porque precisamente una de las, digamos, efectos colaterales positivos es el despertar de las herramientas digitales dentro del sistema educativo y que nos permite hablar con muchas maestras y maestros. Me han dicho que nunca habían estado tan cerca de sus alumnas y alumnos. O sea, se está fortaleciendo el aprendizaje y la enseñanza personalizada. Y esto es muy bueno desde el punto de vista pedagógico y esto es muy bueno desde el punto de vista socioemocional porque ya las maestras y maestros conocen más del entorno en que se desarrolla cada uno y cada una de sus alumnos y alumnas. Para dar prioridad a los aprendizajes, debemos también ver que estos se basan en la inteligencia emocional de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país. Entonces tenemos que desarrollar esa inteligencia emocional. Y así como hemos aprendido todos a trabajar colaborativamente en virtud del manejo cada vez más diestro de las herramientas digitales, debemos inculcarles a niñas y niños el autoconocimiento, la autorregulación, el autoaprendizaje, la expresión de sus emociones como parte de su formación. Deben aprender a gestionar sus emociones y socializar de la mejor manera posible. Una socialización empática, solidaria y libre de violencia. Inculquemos a niñas y niños el autoconocimiento y la autorregulación y usemos las plataformas tecnológicas con las que trabajamos a diario con ellos como espacios formativos de códigos de valores en el espacio virtual. Ello es fundamental para la consolidación de una democracia sólida y duradera. Por ello es que agradezco de antemano, porque sé el éxito que van a tener sus palabras y recomendaciones, a Silvia Conde Flores, a Gloria Canedo Castro, a Sandra Muñoz Maldonado, a Héctor Falla Rodríguez, Armando Barriguete Meléndez, Adriana Villadoms Portugal y a Rosa Poiré Castañeda. Son las y los panelistas, todos con notable experiencia en sus campos de trabajo, que participarán en este ciclo de encuentros virtuales
y quienes nos orientarán en cómo formar un alumnado digital responsable. Queridas maestras y maestros, son 3 las ideas torales en los trabajos de este ciclo: la necesidad de diálogo, la importancia de la reflexión y la resolución pacífica de problemas, controversias y conflictos. Espero que a partir de estas premisas surjan aportes para la atención educativa de los problemas que generan cualquier tipo de violencia escolar. Les deseo a todas y a todos un trabajo muy exitoso en estos paneles y muchas gracias por permitirme expresarles estas ideas para inaugurar el panel. Muchísimas gracias y los saludo de corazón. Muchas gracias por sus palabras, señor secretario. Ahora cedo la palabra al titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes. Buenos días a todas y todos, las maestras y maestros que hoy nos acompañan. Primero que nada, quiero agradecer de corazón, a nombre de toda la comunidad educativa de la Ciudad de México, la presencia del secretario Esteban Moctezuma. Y agradecemos sobre todo que ha dicho en las palabras, en el discurso, pero sobre todo en los hechos y en la acción, que la escuela es un ente vivo, es algo que lo ha planteado el secretario desde que se iniciaron los diagnósticos antes del arranque de este gobierno. La escuela es una integralidad, la escuela es la comunidad, no solo son los aprendizajes, es también cómo nos relacionamos, es cómo el cuerpo docente, cómo las alumnas, los alumnos, cómo vivimos. Y precisamente como lo ha plantado el secretario, pues es momento de dar continuidad a estas ideas en los hechos. Y quiero comentarles que hemos platicado mucho con las maestras y los maestros, al igual como que lo hace el secretario y como nos lo ha instruido, para ver cuáles son sus necesidades. Y parte de lo que nos han planteado muy importantes, herramientas pertinentes para este momento, pero también herramientas pertinentes para tener una mejor convivencia. Entonces, estamos enfrentando, todos lo sabemos, todos lo sufrimos, un reto muy difícil. Estamos enfrentando momentos en los que nadie estaba preparado, pero estas herramientas nos van a servir después. Este gran reto nos lleva a que nos obligan a que tengamos que ser más pacientes, más empáticos, más responsables, más tolerantes. Y por eso es importante y agradezco de manera muy especial la participación de nuestras ponentes. La maestra Silvia Conde Flores, la maestra Gloria Canedo, nuestra maestra María Antonieta Ávila Luqueño, y también nos acompaña nuestra muy querida y admirada Lupita Ugalde, directora de la Benemérita. Y también quiero hacer un reconocimiento muy especial y les pido a todos que se unan también a este reconocimiento a la maestra Rosa Elena, que hoy es nuestra moderadora, que ganó el concurso de debate convocado por el Poder Judicial de la Ciudad de México, y quiero decirles que les ganó a las universidades, a las barras de abogados. Entonces, en debate quedó científicamente comprobado que nadie nos gana a los maestros de la Ciudad de México. Muchas gracias y muchas felicidades, maestra, por ese logro. Yo estoy seguro que estas pláticas nos llevarán a una reflexión profunda de qué hacemos y cómo resolvemos nuestros conflictos, cómo llevamos la armonía en la escuela, cómo pensamos precisamente esta convivencia. Y todo esto, pues, obviamente estará reflejado en la vida cotidiana en las escuelas. Estoy seguro que la mediación será uno de los grandes cambios que se están llevando a cabo en la escuela. No tener una resolución de conflicto donde haya un ganador y un perdedor, sino a través del diálogo, a través de entender que somos compañeros y que vivimos en esta comunidad que es la comunidad educativa de la Ciudad de México, podamos resolver todas nuestras diferencias. Y no me queda más que agradecer también. Quiero hacer un reconocimiento muy especial porque a diferencia de otras administraciones, nuevamente seguimos sin pagar un centavo de consultoría. La participación
de todas las maestras que nos están apoyando, aunque son profesionales muy reconocidas y muy prestigiadas, lo están haciendo en apoyo y solidaridad y conciencia a la educación de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por su generosidad y las consideramos como parte de esta gran familia que es la comunidad educativa de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y estoy seguro que estos trabajos nos llevarán no solo a una reflexión profunda, sino también a un cambio en nuestras prácticas cotidianas. Muchas gracias y muchas felicidades a todas y a todos. Muchas gracias, señor Luis Humberto. El ciclo de encuentros virtuales por una convivencia pacífica, inclusiva y democrática en las escuelas será abordado en 3 sesiones. En esta ocasión, el tema será la mediación escolar como estrategia para la promoción de una convivencia armónica en las escuelas. El objetivo es reconocer a la mediación escolar como una estrategia para la resolución de conflictos de manera pacífica a través del diálogo y la reflexión. Ahora presento a nuestras panelistas. Tenemos el gusto de contar con Gloria Canedo Castro. Es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el Departamento de Investigaciones Educativas de Cinvestav. Por más de 25 años se ha desarrollado en la docencia, la investigación, la asesoría y la capacitación en el campo educativo y en organizaciones de la sociedad civil. Ha colaborado en la elaboración de diversos materiales de apoyo para la educación básica y para la formación docente. Ha coordinado y desarrollado investigaciones en el ámbito educativo relacionados con la formación cívica y ética y la convivencia escolar. Actualmente es la directora general de CIDPAE. También contamos con la participación de Silvia Lourdes Conde Flores. Es maestra en Ciencias con especialidad en Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzado del Instituto Politécnico Nacional. Es directora general del Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta. Es autora de libros de texto de formación cívica y ética para secundaria y especialista en educación para la convivencia, la paz, los derechos humanos y la democracia. María Antonieta Ávila Luqueño. Es licenciada en Educación Primaria, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, maestrante de primer año en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México, actualmente adscrita a la Escuela Primaria Acayucan en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Tiene experiencia de 15 años como directora técnica en el sector privado y 9 años como docente frente a grupo en la Secretaría de Educación Pública. En este ciclo escolar está a cargo de 6º grado. Además, forma parte de la comunidad profesional de aprendizaje en su centro de trabajo, asesorando a sus compañeros en el uso de herramientas digitales en el aprendizaje a distancia. María Guadalupe Ugalde Mancera. Es directora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Tiene maestría en formación docente, es licenciada en Pedagogía y profesora de Educación Primaria. Ha sido maestra de grupo por 45 años, actualmente en la licenciatura de Educación Primaria. También agradezco a María Erika Ordóñez Delgado, que es nuestra intérprete de lenguas en señas mexicanas. Invito al público a que escriba sus preguntas en el chat. Muy bien, gracias a las 4 panelistas e iniciaremos con nuestras primeras preguntas. Tenemos la pregunta, ¿qué entendemos por mediación escolar para la solución de conflictos? Agradeceré que el orden de participación sea el siguiente. Comenzará Silvia Conde, después Antonieta Ávila, Gloria Canedo y Guadalupe Ugalde. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, iniciaré con un breve comentario sobre la mediación escolar. La mediación es uno de los 2 métodos alternativos para la solución no violenta de conflictos que
pues más se recomiendan. Uno es la negociación, cuando las partes por sí solas pueden llegar a un acuerdo y resolver el conflicto, y la otra es la mediación, que es la que nos ocupa. En este caso, una tercera persona ajena al conflicto interviene para ayudar a las partes a escucharse, a entender cuál es el conflicto, a buscar soluciones y a establecer acuerdos. La mediación en el ámbito escolar se puede dar a partir de la mediación entre pares, y pares, bueno, son alumno-alumno, maestro-maestro, padre-padre o madre-madre, en fin, entre pares de manera horizontal, pero también puede darse cuando interviene una tercera persona que no es un par, que puede ser un profesor ayudando a mediar a padres de familia, o padres de familia ayudando a mediar a estudiantes, o estudiantes de grados superiores mediando un conflicto entre los más pequeños y así. En este contexto de pandemia, la mediación escolar pues amplía también sus horizontes, no solamente ocurre en el escenario de la escuela propiamente dicha, sino que se amplía hacia la casa y hacia los entornos virtuales. Esto quiere decir que como ya dijo el secretario, pues la escuela no son solo el edificio ni los contenidos, sino la escuela son las interacciones que se da entre todos los sujetos, la relación con el objeto de conocimiento, y el entorno ya no es el salón de clase, sino que es la casa, y es el entorno virtual, de tal manera que han surgido conflictos inéditos, o más bien se han hecho visibles, porque quizá ya estaban. De esta manera, tenemos que tomar en cuenta que la mediación escolar pues tiene que adecuarse a estos contextos. En ellos podemos de todas maneras aplicar las distintas formas de mediación, como ya sea una mediación formal, que esta ocurre cuando hay personas específicamente formadas como mediadores. En estos momentos podemos en cada grupo formar a 2 o 3 niñas, niños como mediadores a distancia, en línea, de tal manera que incluso fuera del espacio de las interacciones que formalmente ocurren para el intercambio pedagógico, puedan existir salas de mediación virtual, siempre con el acompañamiento de una persona adulta, que esta persona adulta puede ser un maestro, maestra, o un padre o madre de familia. Esta mediación formal pues es muy importante en la mediación escolar, porque está pautada, porque sabemos que la persona que hace la mediación tiene una formación particularmente socioemocional, pero también en el desarrollo del proceso mismo de la mediación, que no me voy a detener en todos los momentos por los que transita, ni por las características del mediador, pero es importante tener un proceso de mediación formal. Pero también puede haber procesos no formales de mediación o informales. ¿Esto qué significa? Que de manera natural o intuitiva, algunas personas hacen las veces de mediación precisamente por sus habilidades y capacidades socioemocionales, y logran destrabar un conflicto. Aquí, bueno, es importante reconocer que la mediación, lo que no es la mediación no es una herramienta para aplicar medidas disciplinarias, no es una herramienta para sancionar. He conocido experiencias en donde dicen, bueno, si hay un pleito, los mandamos a la sala de mediación, y es como mandarlos a la dirección. En principio de cuentas, la mediación no es una herramienta, por ejemplo, para resolver problemas de este tipo de violencia directa, pleitos. Primero tiene que pacificarse, primero tiene que haber un proceso de reconstitución de las partes para que estén en condiciones de llegar a la mediación. Dicho en pocas palabras, la mediación es factible cuando tenemos
igualdades de condiciones entre las partes. Si tenemos, por ejemplo, una situación de abuso, de acoso o el mal llamado bullying, no podemos aplicar en frío la mediación, sino que tiene que haber un proceso previo para que las partes estén en igualdad de circunstancias y entonces sí pueda llegarse a la mediación. No quiero abusar de la palabra, dejaría hasta aquí mi respuesta. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por compartir este espacio. Y bueno, nosotros como maestros de grupo estamos mediando en todo momento. ¿Por qué razón? Porque somos quienes tenemos un sentido de la inteligencia emocional más desarrollado que nuestros pequeños alumnos, sobre todo en primaria. Sin darnos cuenta, porque yo creo que en la primaria y cuando no conocemos esta parte técnica de la mediación, lo hacemos empíricamente, siempre estamos tratando de llevar a cabo situaciones de diálogo importantes para que nuestros alumnos lleguen a la resolución de esos conflictos. Obviamente nosotros los vemos como conflictos sencillos cuando no han llegado al bullying. ¿Por qué? Porque los vemos desde nuestra perspectiva de adultos. Sin embargo, para ellos es una situación difícil, por eso están en conflicto. Considero como docente frente a grupo que este tipo de estrategia para llegar a la cultura de la paz es muy dinámica porque privilegia la comunicación asertiva, la empatía, ese manejo de valores que los chicos tienen y que es muy diverso porque nuestra población infantil es así, diversa, pero haciendo gala de todos estos recursos, el maestro tiene mucho que desarrollar en las capacidades socioemocionales de los alumnos. Además, recordemos que los pequeños de la educación primaria todavía están en esa parte de ser explosivos y de reconocer sus emociones. La mediación lo permite, porque una de las características es que ellos reconozcan las emociones que están sintiendo durante el conflicto y que además lleguen a solucionarlo atendiendo a sus necesidades e intereses, de tal manera que tienen que reconocer parte de sí mismos en los otros y tienen que reconocer que tal vez yo me siento mal con el conflicto, pero mi par también está sintiendo sensaciones o emociones desagradables y eso les ayuda muchísimo. En la escuela, sobre todo cuando no tenemos implementado el proyecto tal cual, repito, nos vamos a la parte empírica, pero todos vamos desarrollando de alguna manera, todos los docentes, estas habilidades de mediador. Algunos se nos dan más y a otros menos, pero tenemos la responsabilidad de los niños que sean en nuestra escuela y ahí nuestra responsabilidad es de todos y para todos. Creo que es la parte más importante de rescatar, que no necesito ser especialista para llegar a buscar el diálogo y la cooperación entre los alumnos o entre los padres de familia, que a veces tienen situaciones pesadas de inconformidades entre ellos al exterior de la escuela y sin embargo pues no los llevan. Y estamos ahí en esta situación. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Bueno, para responder la pregunta que era qué es la mediación escolar, a mí me parece muy importante, bueno, suscribo por supuesto todo lo que ha planteado Silvia Conde, que me antecedió, y la maestra Ávila. Sin embargo, me parece muy relevante destacar la diferencia entre la mediación pedagógica que hacemos todos los maestros de grupo durante toda la historia y de manera particular la mediación escolar en la atención y prevención de conflictos. Entonces, porque tiene una connotación particular.
Me parece importante destacar que la mediación escolar para la prevención de conflictos es un método de intervención que requiere conocimientos y también requiere herramientas. Si bien, como ya se mencionó anteriormente, hay mediadores intuitivos, bueno, yo misma fui orientadora en una secundaria pública y va uno formándose como mediador por la vía de los hechos, pero no puede uno dejarlo solo a la cuestión empírica. A veces hay quienes necesitan una capacitación formal para ser un mediador o una mediadora en este sentido. Me gustaría puntualizar algo que decía ya la maestra Conde hace un momento sobre la importancia de ver que se hace mediación cuando hay un conflicto entre personas con una situación simétrica, cuando hay conflicto entre pares, ya sea entre un estudiante, o si eres director, cuando hay un conflicto entre maestros. Porque si no, entonces es otro tipo de intervención. La mediación escolar tiene que tener esto muy claro. Ahora bien, cuando hablo de herramientas, hablo de que el mediador tiene que tener diferentes aspectos a tomar en cuenta. Uno de ellos es que conozca la situación en la que va a mediar. Otro es que el mediador siempre tiene que tener una postura neutral. El mediador no es un juez ni es un árbitro. Es alguien que va a facilitar el proceso de comunicación entre dos partes o dos grupos en tensión. Y tiene que tener una escucha activa, donde las dos partes sientan que están siendo atendidos en sus necesidades. Y algo que es muy importante en tiempos modernos es que este mundo es un mundo de percepciones. Entonces, la percepción que tiene un sujeto es muy distinta a la que tiene otro. Entonces, es muy importante ahí el papel del mediador para tener esta escucha activa en donde ambas partes planteen su percepción, lo que se están sintiendo, cómo se están sintiendo y por qué llegaron a ese punto de tensión. La mediación para la resolución no violenta de conflictos es fundamental para que un conflicto no se vuelva un problema. Y en este sentido, bueno, partimos de la idea que los conflictos son normales, por decirle de alguna forma, cuando hay interacción humana, y estos no nos deben ni espantar ni escandalizar. Y si sabemos atenderlos a tiempo, estos pueden no llegar a convertirse en problemas y pueden resolver, y además que se puede aprender muchísimo de este proceso. Para finalizar esta parte de mi intervención, quiero plantear la importancia de formar mediadores y cómo el mediador también está adquiriendo una mirada hacia sí mismo y a su propio comportamiento en el ámbito escolar cuando está en este proceso de formación de mediación. Entonces, hacerlo también de manera explícita e intencionada puede ser muy productivo. Ahí dejo esta parte de mi intervención. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias. Me parece que la mediación escolar es una estrategia fundamental para la escuela y para los maestros. Aquí es muy importante entenderlo como un mecanismo que nos permite solucionar conflictos en el interior de la escuela. Conflictos que probablemente no se originan exactamente en la escuela, sino en una sociedad y que se vienen a reflejar en el ambiente escolar. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Los principios, los valores que orientan esta estrategia y que nos van a permitir darle una orientación democrática como una manera de una forma de vida que se puede practicar, vivir en la escuela y se puede proyectar a la comunidad, a la sociedad. Entonces, esta estrategia nos va a permitir solucionar esos problemas, pero también debe de complementarse con otros elementos como es un diagnóstico permanente de las situaciones que se presentan en la escuela y como es el conocimiento de las interrelaciones que se dan en estos espacios. De esta manera, me parece que podemos tener un espacio de comunicación y de diálogo en donde somos capaces de trabajar por una educación para la paz y para la convivencia.
Estos principios no son fáciles a veces de llevar a la práctica, pero la disposición, el interés y la esencia humana que norma la educación y que norma sobre todo el normalismo, nos ha permitido llevarlo a la práctica en las escuelas. Así que me parece un mecanismo muy importante que se ha venido incorporando al trabajo cotidiano de las escuelas y que nos ha permitido tener mejores relaciones entre los sujetos que somos objeto de los procesos educativos. Me parece que con esto cerraría yo todo lo que han complementado las compañeras y lo vemos, algunas mencionan método, yo hablo de estrategia y yo hablo de no un aspecto aislado, sino un aspecto conjunto, holístico de lo que es el proceso educativo. Y esa es la orientación que estamos tratando de darle en las escuelas normales para la formación de docentes. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas tan interesantes acerca de la mediación escolar. La siguiente pregunta es para las especialistas Silvia Conde y Gloria Canedo, quienes serán tan amables de participar en ese orden. ¿Por qué es necesario promover la mediación escolar para la resolución de conflictos y la construcción de ambientes favorables de aprendizaje libres de violencia? Bueno, en primer lugar, los conflictos, como ya dijo Gloria, no son evitables, sino que son parte de la convivencia humana. No se pueden prevenir, no se pueden evitar. Lo que sí se puede hacer es resolver. Cuando digo que no se pueden prevenir, es que de todas maneras van a surgir diferencias. Un conflicto es un choque de intereses, de ideas, de necesidades que no se resuelve de manera favorable de forma natural. Entonces, sí se pueden crear condiciones para que los conflictos no se compliquen, como ya señaló Gloria Canedo, y se conviertan en un problema. Entonces, si no se interviene con la mediación o con la negociación, o incluso con el arbitraje, si quisieran ir más allá, si no se interviene, un conflicto que puede ser pequeño, como ya se ha dicho la maestra María Antonieta Ávila, conflictos pequeños, que para los niños son algo muy grande, si no se interviene el conflicto crece, se complica y explota con violencia. Digamos que en las etapas tempranas de un conflicto no hay violencia. Cuando el conflicto va acompañado por violencia, quiere decir que ya escaló, que ya nos tardamos en intervenir. Entonces, de todas maneras, se debe intervenir, aunque haya violencia, por supuesto, siempre que primero se pacifique y haya un proceso de reestructuración y restitución del equilibrio emocional. Entonces, la primera parte de la respuesta es esta. Si no aplicamos la mediación u otra estrategia de resolución de conflictos de manera no violenta, los conflictos van a crecer, se van a complicar. Dicen por ahí que un conflicto se debe resolver en donde se genera. Y eso es muy importante porque si el conflicto se generó en la clase y lo derivamos hacia el área de orientación o hacia la dirección, ese conflicto ya se complicó. Entonces, bien, como bien dice la maestra María Antonieta, el maestro, la maestra, tienen como la primera palabra en el proceso de construcción de la mediación. Otra razón por la que es importante promover la mediación escolar es porque se fortalecen tanto a las personas como los ambientes de aprendizaje. A las personas, es decir, el alumnado, el profesorado, los padres y madres de familia, en fin, quienes intervengan en los conflictos, al participar en un proceso de mediación, precisamente fortalecen sus capacidades para la convivencia, como el diálogo, la escucha activa, etcétera, o las habilidades socioemocionales, que ya el secretario hizo énfasis en ello, como la empatía, el desarrollo de la perspectiva social o la prosocialidad. El proceso mismo de la mediación es un espacio para la expresión constructiva de emociones.
Esto hace que las personas en conflicto, cuando saben que hay un espacio, una fórmula, como dice Gloria, pautada, prevista, formal, para dar cauce al conflicto, se sienten escuchadas, tomadas en cuenta, pueden incluso llorar, y se vale llorar y se vale expresar la emoción, sacar todo eso que tengo y hacer algo con ello. Entonces, el conflicto tiene una fuerte dosis de manejo de las emociones. Por eso es importante que no nos quedemos solamente en la formación, en la mediación informal, en la que hacemos de forma intuitiva, porque ¿qué hacemos de repente si los chicos en conflicto empiezan a llorar y se desbordan? ¿No? O sacan, como bien dijo la directora, sacan cosas que vienen de su entorno familiar y que no podemos manejar. Entonces no podemos abrir una puerta sin tener la alternativa de cómo cerrarla de manera constructiva. Entonces, estas son algunas razones y, por supuesto, en el contexto de la pandemia, se fortalecen, además de fortalecer a las personas, también se fortalecen los ambientes de aprendizaje, ya sean físicos o virtuales, porque, bueno, algunos chicos, chicas que están en conflicto con otros y no quieren hablar, y menos en un ambiente virtual en donde está más focalizado cada persona. Entonces, es importante promover la mediación porque además fortalece los valores como el respeto, la tolerancia, el aprecio a la diversidad o la construcción de acuerdos y consensos, que son además elementos para la vida democrática. De esta forma, la mediación efectivamente contribuye a una convivencia pacífica porque se previene la violencia sí se puede prevenir, inclusiva porque se fortalece el respeto, la tolerancia, la diversidad, y democrática porque se desarrolla esta capacidad de construir acuerdos de manera simétrica, en donde todo el mundo se comprometa y en una lógica de ganar-ganar. Bueno, coincido por supuesto con lo que plantea Silvia Conde y agrego lo siguiente. Hace un momento la maestra Lupita decía que para ella no era un método sino una estrategia. Supongo que aquí es nada más una cuestión semántica. Quisiera precisar en esta parte de por qué el método, la mediación escolar es un método de intervención, entendiendo lo que implica el concepto de método, que es una concepción filosófica, una concepción de ser humano, donde, como ya se mencionó, hay una formación en valores y un despliegue de estos. Entonces no puede ser solamente una estrategia de que se lleva a cabo de esta y de otra manera. Si bien hay estrategias para la resolución de conflictos de manera no violenta, si no hay una formación clara de la importancia del ser humano del siglo XXI, donde ya hay un acuerdo que los seres humanos tenemos derecho al disenso, a pensar distintos, que somos una sociedad plural, diversa, distinta. Entonces, desde esa lógica, la mediación tiene que tener esa concepción de ser humano, donde no se trata de que se desprenda de sus principios religiosos, de sus creencias, como mediador, pero sí, en el momento de hacer la mediación, tiene que tener claro que las personas en conflicto, las personas que tienen algún punto de tensión, tienen derecho a ser distintos, tienen derecho a ver el mundo de manera distinta y donde su trabajo consiste en hacer preguntas inteligentes, de poner la situación de ambas posturas para que las personas en tensión puedan llegar a unos acuerdos, a comprometerse, a ubicar desde sus propios referentes. Entonces, esa parte me parece fundamental. Y considero que desde la escuela es muy importante y a algunos maestros, maestras, amigos míos me han comentado, ahora en este trabajo que se está haciendo a distancia, el problema es que trabajen en equipos y que se pongan de acuerdo de manera virtual. Me dicen, Gloria, si cuando los tenía ahí y que yo andaba caminando entre los equipos era distinto, ahora de pronto no me doy cuenta, ¿no? Entonces aquí
sí, el maestro necesita de otras herramientas que le ayuden en esta situación de educación a distancia, cómo poder intervenir y cómo saber leer que hay situaciones en conflicto, porque a veces quienes tenemos muchos años, digamos, trabajando el tema, nos hemos encontrado que a veces el último de enterarse que existe un conflicto es el que está involucrado en este. Entonces, ¿cómo? Desde la mediación pedagógica y después ya la mediación propia, es importante darles, ofrecerles herramientas a los sujetos en tensión para que empiecen primero pues a identificar que hay una tensión, pero que también hay alternativas para solucionarlo de manera no violenta, ¿no? Entonces, eso. Por último, quiero hacer una precisión, y ya lo decía Silvia hace un momento, de que la violencia sí se puede prevenir. Entonces, ahí también es muy importante distinguir cuándo son conductas disruptivas por parte de los estudiantes y cuándo son acciones violentas, porque si no, de pronto una situación disruptiva que no pasa a mayores se puede remediar mediante el proceso de mediación, pero ya cuando hay una situación violenta, entonces ya se requiere de una figura de autoridad que intervenga y que, digamos, arregle de otra manera que no solamente la mediación, para que el problema no crezca y no se expanda en un centro educativo o en una educación a distancia como lo estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, Silvia y Gloria. La siguiente pregunta es para Antonieta Ávila. En la práctica, ¿cómo se aplica la mediación escolar? Por favor, considere para su respuesta el nivel del aula y de la escuela. Gracias. Bueno, esta estrategia de la mediación la consideramos en nuestra escuela específicamente en el entorno de toda la escuela, no solamente a través de un aula. ¿Por qué razón? Porque aquí, si nosotros queremos implementarla, como bien lo acaba de decir la maestra Canedo, como un método, no puedo solamente yo, maestra de sexto grado, utilizarla, porque entonces mis alumnos, al estar en contacto con todos los demás compañeritos y con todos los demás maestros en el entorno escolar, en el inmueble, no serían capaces de realizar esta situación. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser implementados por todos desde un inicio. Ejemplo, ok, yo lo trabajo desde siempre en mis grupos porque he sido consciente de esta parte de la mediación desde hace muchos años, pero de nada me sirve si yo solamente lo aplico en mi sexto grado o en mi primer grado, porque soy mucho de tener los extremos en los grupos. Si mis alumnos, cuando van con la maestra de tecnologías, ella no va a aplicar esta situación de mediación porque va a aplicar medidas disciplinarias. Entonces, el chico cae en un ambiente ambivalente. Tengo la suerte que el director de nuestra escuela, el profesor Isidro Mayor Martínez, es muy empático con esta situación de diálogo, de privilegiarlo, y bueno, hemos implementado, pero a nivel escuela, toda esta situación. Entonces, todos somos responsables de todos, y aunque debemos de tener lo que ya dijeron, ¿no?, una preparación específica y profesional para ser mediadores, en el momento que estamos en el patio y dos pequeños entran en conflicto porque a lo mejor uno le testereó el alimento al otro, la maestra que está ahí en ese momento debe ser capaz de mediar entre estos dos pequeños. Aquí algo que me parece importante destacar es que en esa justicia con la que se debe resolver el problema entre los pares y no a través de los ojos del maestro, quien tenga que resolverlo no va a decir, bueno, pues ahora tú regrésale el testerión al lunch del otro, sino a ver qué tanto daño, cuál es el interés de pelear
cuál fue lo afectado en ti, qué vas a llegar a hacer. Entonces, no puede ser una situación de solamente yo lo voy a aplicar en mi aula, sino tiene que ser a nivel escolar y algo que es indispensable para poder llegar a implementar una mediación para no tener una situación de bullying en la escuela, es que nosotros los maestros debemos sentirnos pertenecientes a la escuela, y eso es una situación a veces un poco difícil de lograr porque a veces no tenemos un trabajo colaborativo. En el momento en que el trabajo colaborativo está privilegiado, en ese momento estamos como escuela siendo capaces de implementar un proyecto de esta magnitud, porque también hay que realizarlo como eso, como tal, como un proyecto en donde todos tenemos actividades específicas por hacer, en donde requerimos esa capacitación para llegar a ser buenos mediadores. A veces la propia personalidad de nosotros como maestros no nos permite llegar mucho al diálogo, llegar a ser mejores mediadores, pero eso no quiere decir que yo como adulto no puedo lograrlo y después hacer a los pequeños, a nuestros alumnos, mediadores entre ellos mismos. Gracias. Muchas gracias, Antonieta. Ahora la siguiente pregunta será para la profesora Guadalupe Ugalde. Por favor, platíquenos. ¿Existe algún programa académico en el plan de estudios que forme a los futuros maestros en la mediación escolar? Bien, sí, bien. Miren, la mediación escolar está considerada como un contenido transversal en el plan de estudios 2012. Entonces hay diversas asignaturas que la tratan de acuerdo a los contenidos que van desarrollando y a las situaciones que se presentan. Entre esas asignaturas podría yo mencionar los espacios de bases psicológicas del aprendizaje, de ambientes del aprendizaje, adecuación curricular, intervención diagnóstico e intervención socioeducativa, las optativas que se trabajan en la escuela, que son sobre interculturalidad. Todas estas asignaturas de alguna manera abordan este aspecto como una estrategia de solución de conflictos en el aula y lo trabajan de manera teórica y de manera práctica con los muchachos para que lo lleven ellos a su experiencia en las escuelas primarias durante su práctica profesional. Además, adicionalmente a estas asignaturas, podemos hablar de que hay programas paralelos que se han implementado, sobre todo a nivel interinstitucional, organizados por la Dirección de Normales en la Ciudad de México, como es el caso del programa de prevención de la violencia de género, que se está manejando en DGENAM por todas las escuelas normales de la Ciudad de México, y como es el programa de educación emocional y social en los jóvenes en la Nacional de Maestros. Entonces, estos programas tienen actividades complementarias que nos llegan hacia la orientación de los muchachos, y esta es la manera como se viene trabajando en el currículo desde la Nacional de Maestros y desde las diferentes normales en la Ciudad de México, y tengo entendido en todas las normales del país. Sí, es algo que estamos incorporando ante la situación que se está viviendo en la sociedad y que se está viviendo en los ambientes escolares, en donde se está reflejando esta situación de violencia que tenemos que encauzar y prevenir. Entonces es la forma en que se trabaja en la nacional. Gracias. Muchas gracias, profesora Guadalupe. Ahora vayamos a las conclusiones del tema. Estas vamos a dividirlas en dos bloques. En el primero, Silvia Conde y Gloria Canedo
comentarán acerca de la importancia de fortalecer las aptitudes para desarrollar la mediación al interior de las comunidades educativas. En el segundo bloque, Antonieta y Guadalupe nos comentarán mediante qué elementos realiza la mediación de conflictos abordando un caso de éxito, ya sea en primaria o en la normal de maestros. El orden de participación será el siguiente: Silvia Conde, Gloria Canedo, Antonieta Ávila y Guadalupe Ugalde. Para recapitular un poco lo que ya hemos dicho, es importante destacar, lo que ya habíamos dicho, es importante destacar que tanto el mediador o la persona mediadora como las personas en conflicto van desarrollando una serie de capacidades. Las personas en conflicto, las partes, las desarrollan en el proceso mismo de su resolución. Este es un proceso de aprendizaje, digamos, gradual, sistemático, a largo plazo y de alguna manera informal. Habrá personas que pasen por un proceso de mediación y que no aprendan a la primera, digamos, no desarrollen las habilidades socioemocionales o las capacidades que ya hemos señalado desde la primera experiencia. Por eso es importante formar mediadores. Yo insisto mucho en eso. Es muy bueno que tengamos una mediación intuitiva, basada en la práctica y en el sentido común, pero es mejor tener equipos de mediación en las escuelas, tanto para la mediación física cara a cara, presencial, como para la mediación en entornos virtuales o a distancia. ¿Qué habilidades necesita desarrollar el mediador o la persona mediadora? Primero, la capacidad de comprender el conflicto. Segundo, todas las habilidades relacionadas con el proceso mismo de mediación, que tiene que ver con los momentos de escucha. Escucho a los dos al mismo tiempo, escucho una parte primero y luego a la otra. ¿Cómo nos pongo a dialogar? ¿En qué momento establecemos acuerdos? ¿Qué tanto intervengo o qué tanto mantengo una neutralidad activa? Digamos, todos esos elementos se tienen que ir formando, fortaleciendo en la persona mediadora, de tal manera que tenga éxito la mediación. También es necesario fortalecer valores y actitudes como el respeto, el diálogo, la tolerancia y la capacidad de manejar las expresiones de las emociones en las partes y en la misma persona mediadora, porque no está exenta de enojarse, de desesperarse, o de que al final en el proceso de mediación una de las partes la convenza a la persona mediadora y tienda a ponerse de parte de una de ellas. Entonces, es importante que haya un proceso de formación de mediadores, de personas mediadoras, en donde los valores, las actitudes y las habilidades socioemocionales y de conducción del conflicto sean, digamos, trabajadas de manera sistemática para que al momento de ponerla en práctica no se incurra en errores o en sesgos que terminen desvirtuando el proceso de mediación. Gracias. Bueno, yo quiero enfatizar en dos cosas. Primero, en la escuela como institución educativa tiene que tener claro bueno, suscribo que es importantísimo tener un programa, un plan de mediación y tiene que tener claro para qué sirve. Y también debe tener siempre presente que la mediación tiene sus límites. Un mediador, uno no puede trabajar, intervenir en situaciones de relaciones asimétricas. No puede intervenir, digamos, no es mediación cuando el problema es entre un maestro con sus alumnos, por ejemplo, ¿no? O de padres con algunos alumnos. Esa es otra situación. Y que el mediador no propone decisiones concretas, ofrece herramientas, ofrece elementos, tiene una escucha activa o hace propuestas inteligentes donde las partes puedan intervenir. Y en esa lógica, bueno, me voy hacia las herramientas que ya se ha mencionado para no repetir. A mí me parece que, decía yo hace un rato,
la importancia de esta formación en valores por parte del mediador, sobre todo en el respeto y el aprecio por la diversidad, en la tolerancia, que en estos tiempos es fundamental, en la igualdad y sobre todo ahora con la educación a distancia hay que fortalecer mucho la claridad sobre la importancia de respetar la equidad. Y entonces, si en un equipo que se conforma con niñas y niños que tienen diferentes condiciones y diferentes oportunidades y herramientas para acceder, por ejemplo, a información, conectividad y esto, en una situación de conflicto, el mediador tiene que tener muy claro esto para poder devolverles preguntas a las partes en conflicto y puedan entender esta parte de la inequidad que representa, bueno, un país tan desigual como el nuestro. Y por último, en los centros educativos es importante que tengan un plan de mediación, que le den seguimiento y que hagan una valoración de los aciertos y donde incluso la persona que le da seguimiento a ese plan puede también aprender mucho durante el proceso. Ahí me quedo. Bien, ¿por qué nosotros decidimos llevar a cabo esta situación y qué bondades hemos encontrado? Que es un trabajo educativo que desarrolla las habilidades sociales que ya se han mencionado, como el uso de la palabra, la escucha activa, desarrolla la empatía y la comunicación. Cada persona involucrada es protagonista de lo que está haciendo y en ello construye su propio aprendizaje y construye también su socialización. A medida que esta mediación avanza en la escuela, también va avanzando la red de apoyo y la red de colaboración. Una intervención adecuada y oportuna pues nos lleva a evitar conflictos más graves o a que tengamos situaciones de bullying. Se acompaña perfectamente de una educación en valores y concuerda muchísimo perfectamente con lo que es la nueva asignatura de formación cívica y ética en su enfoque en la nueva escuela mexicana. No potencia métodos disciplinarios, sino el llegar al diálogo en donde ambas partes ganen. Y los acuerdos pues siempre van a estar privilegiando el no guardar rencores. Los niños a veces guardan rencores a pesar de ser pequeñitos porque ellos están llegando a buscar la mejor solución para ambos. Gracias. Bien, desde luego coincido mucho con las maestras en el sentido de la necesidad de un especialista. Entonces, ¿cómo se abordan estos problemas en la Nacional de Maestros? Desde un espacio que le llamamos psicopedagogía y en donde son psicólogos los que atienden a los muchachos. La experiencia nos da parte del trabajo teórico práctico que se hace en el aula con esta temática. Tenemos permanentemente que resolver conflictos entre pares, conflictos maestro-alumno, etcétera, y entonces este espacio canaliza y es el que hace de mediador con estos especialistas. Ahorita, por ejemplo, es muy interesante la situación que se está dando porque es el trabajo a distancia y entonces sí se están presentando confusiones, a veces falta de diálogo, de comunicación con maestros, alumnos, por esta situación del trabajo a distancia. Tenemos también un equipo de tutores que va orientando y va acompañando y se trabaja sistemáticamente con conferencias una vez por semana para escuchar a los muchachos y tratar de organizar estas situaciones, tratar de aclarar puntos o conflictos que se presentan a través de casos. Por otro lado, hay experiencias muy interesantes. En mi caso, cuando yo tomo la gestión de la escuela, tengo una problemática con la comunidad de alumnos porque ellos consideran que no se les escucha, que no se les toma en cuenta
y hay necesidad de crear un espacio de trabajo con ellos, de diálogo constante, permanente, en donde ellos empiezan a tomar decisiones y organizarse. Y, por ejemplo, una de las problemáticas de la escuela, que es la falta de agua, ellos proponen soluciones, ellos hacen gestiones junto con las autoridades para que la alcaldía resuelva el problema y después deciden integrarse como una representación estudiantil y elaboran un reglamento. Y en ese proceso estamos y ha sido un diálogo muy interesante en donde los propios alumnos han ido construyendo sus soluciones ante la situación de una falta de diálogo que existió durante mucho tiempo entre autoridades y jóvenes alumnos. Esta es de alguna manera la importancia y la forma en que se ha trabajado la mediación escolar en la escuela. Reconozco que si se requiere una formación especial, la tenemos en los compañeros psicólogos de la escuela, quienes son los que han trabajado este aspecto y lo están haciendo a través de estas instancias que les comento y vamos construyendo este proceso y ojalá que con estos espacios de intercambio y de acompañamiento podamos ir creciendo en la formación inicial de maestros que hace tanta falta a nuestra sociedad. Muchísimas gracias por la participación y muchas gracias a mis compañeras de la mesa. Gracias, maestra Rosa. Muchas gracias a ustedes. Ahora pasaremos a algunas preguntas. Realmente hay muchas preguntas en el chat y les agradecemos a los participantes por sus preguntas, por sus planteamientos. Y vamos a plantear algunas de ellas. Voy a mencionar la pregunta y voy a solicitar la respuesta de alguna de las participantes. ¿Qué sugerencias pueden hacer para atender conductas disruptivas que se presentan en las sesiones en línea? Y le solicitaremos el apoyo a la maestra Lupita Ugalde. Ya les comentaba yo, ha sido una experiencia muy especial esto de trabajar en línea, porque no nos esperábamos al cierre del ciclo pasado, la situación que se dio de titulación. Hubo ahí muchas confrontaciones en los diálogos, en las decisiones entre los maestros, entre los alumnos, si se hacían los exámenes presenciales o en línea. Y hubo la necesidad de generar una serie de pláticas que nos permitiera ver cuál era la mejor opción y tomarla. Desde luego no es la dirección la que me dio, sino fueron los maestros y los alumnos, de acuerdo a las circunstancias que se tenían, los que fueron tomando la decisión. En esta experiencia fue muy interesante cómo fueron rompiéndose tensiones, fueron buscando soluciones los maestros y es muy interesante. Hubo necesidad de pedir cursos, por ejemplo, para trabajar en línea y se pidieron cursos, se organizaron cursos, hubo necesidad de apoyar a los jóvenes con el manejo de algunos equipos, algunas situaciones y de esta forma se fue resolviendo el problema a través de ese diálogo, siempre con la intervención de los compañeros tutores, de los compañeros de psicopedagogía, psicólogos que están dialogando con los muchachos. Ha sido realmente una problemática muy fuerte esta situación de la pandemia y lo que tenemos ahorita o se ha presentado mucho en las situaciones, los efectos socioemocionales de esta circunstancia del aislamiento, de la enfermedad, de la pérdida de seres queridos, que está afectando el trabajo de los jóvenes. Entonces, esto nos ha llevado también a pedirle a las compañeras que trabajan este campo que tengan diálogos con ellos, que hagan algunos círculos de estudio en donde están dialogando los jóvenes cómo superar
y cómo pasar este tipo de problemáticas. Más o menos es el acercamiento que tenemos con ellos, es la mediación que se está haciendo entre la escuela y la situación que están viviendo los muchachos por este momento. No sé si eso conteste o hay algo más. Muchas gracias, claro que sí. Maestra Silvia, ¿podría comentarnos cuál es el límite de la mediación y el siguiente paso son sanciones? Bueno, no es necesariamente así. Cuando decidimos que un conflicto se puede resolver a través de la mediación, como dice Gloria, estamos tomando postura frente a las personas que están involucradas, las estamos considerando como personas capaces de llegar a un acuerdo y capaces de reconocer sus errores, sus abusos, los vicios, los excesos que han cometido, incluso las groserías o los insultos, pues reconocerlos y resarcir el daño. Entonces, yo identificaría como 4 pasos en los que se incluye el tema de las consecuencias disciplinarias. Primero, en el mismo contexto de la mediación, el propósito es llegar a un acuerdo entre las partes y ese acuerdo implica reconocer lo que yo hice mal y el abuso que yo cometí contigo, y te ofrezco una disculpa y reconozco que me equivoqué. Y la otra parte acepta mi disculpa y también se disculpa por lo que hizo. Ese es el nivel óptimo de resolución de conflicto, cuando ambas partes dicen, tienes razón, hubo un exceso, me equivoqué, perdóname. Y el otro lo acepta y hace lo mismo. Entonces ahí, digamos, desaparece la conducta que podría generar una sanción. El siguiente momento, paso, digamos, es cuando en el conflicto hay una situación que lesionó a la otra persona en sus derechos, en sus propiedades, en sus pertenencias, en su dignidad humana, etcétera, en su bienestar emocional. Entonces, como parte de la resolución del conflicto propia de la mediación, tiene que haber un momento de reparación del daño. Les comento un ejemplo de un niño de preescolar que accidentalmente le machucó el dedo a un compañerito. Se movió bruscamente y se le quedó prensado el dedo entre 2 mesas. La maestra aplicó un proceso de mediación que pasó, el otro lloraba y lloraba y el otro no reconocía que había sido brusco, hasta que finalmente pues ya le ofreció una disculpa, le dijo que iba a tener más cuidado en moverse y el otro dijo, sí, está bien, ya se me está pasando. Pero el conflicto no desaparecía porque el otro seguía llorando porque le dolía su dedo. Entonces viene el momento de reparación del daño. ¿Cuál fue? Bueno, le dijo, la maestra le preguntó al niño lastimado, ¿qué tiene que pasar para que te sientas bien? O sea, recuperar el equilibrio físico y emocional, ¿no? Y entonces el niño lastimado le dijo al otro, que me haga sana, sana. Y entonces el otro le estuvo haciendo sana, sana, colita de rana en su dedito, hasta que ya pues no le dolía tanto, ¿no? Era más una situación de haberse sentido agredido. Y entonces el otro reparó el daño. Y entonces salieron tan amigos como siempre. Fíjense que si hubiéramos decidido desde el principio aplicar una sanción y decirle al otro, a ver, tú castigado porque le apachurraste el dedo a tu compañero, te quedas sin recreo, no sé, cualquier sanción que esté prevista en su reglamento, no se resuelve el conflicto ni se logra este proceso de desarrollo socioemocional. Ahí, ¿qué necesitamos? Que el primero tenga presente que debe ser más cuidadoso cuando hay gente a su alrededor, y que el otro, el lastimado, sepa expresar sus emociones y pedir lo que necesita para lograr otra vez el equilibrio físico y socioemocional. Cuando ninguna de estas cosas ocurre, se recomienda aplicar la disciplina positiva. ¿Esto qué significa? Que haya un reconocimiento de la norma incumplida,
en el contexto del conflicto. Para eso se necesita tener un reglamento claro, justo, elaborado de manera participativa, y entonces las personas en conflicto dicen, sí, es cierto, yo le rompí su tarea y se la rompí porque me cae gordo, ¿no? Porque siempre trae la tarea, porque, etcétera. Se la rompí. Bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? ¿Y qué dice el reglamento? Y entonces la persona o las personas que cometieron una conducta que requiere una sanción o amerita una consecuencia, deben de identificarla. No tiene que ser una persona externa que le diga, entonces tú ahora vas a hacer tal cosa, ¿no? Porque te bajo 3 puntos o lo que diga el reglamento. Sino que la persona tiene que reconocer su falta y asumir de manera voluntaria, consciente, las consecuencias de sus actos establecidas en el reglamento. Digamos que es una vía esta. La otra vía es aplicar la sanción directamente, sin mediación. Cuando asumimos en una escuela un programa de mediación, se reconoce que los estudiantes o los padres y madres de familia o los maestros son personas que pueden llegar a estos niveles con el acompañamiento de un tercero y que no es necesario aplicar fríamente un reglamento que a veces no funciona. Como sabemos, algunos chicos dicen, ay, no pasa nada, yo voy acumulando puntos negativos y ya cuando esté al límite, pues dejo de portarme mal, pero hasta que se borran los puntos, ¿no? O les deja de importar, ¿no? Entonces, por eso la mediación es importante porque genera una toma de conciencia y un compromiso. Muchas gracias. Maestra Gloria Caneda, comentan en el chat que un niño no nace violento. ¿Qué se puede hacer cuando su violencia viene desde un ambiente violento familiar? ¿Cómo debe actuar el docente? Ya. Bueno, bueno, lo primero que hay que hacer desde la intervención docente, independientemente de la mediación, es desnormalizar la violencia, donde en el trabajo cotidiano, de manera implícita y de manera explícita, la violencia no puede ser justificada ni mucho menos reproducida, ¿no? Entonces ahí el docente tiene que tener muy claro su papel. Como maestro, es importantísimo, me parece, tener que cuando hay una persona, un estudiante que ejerce violencia entre los demás, también es tu responsabilidad. Hay uno que ejerce la violencia y alguien que es violentado, ¿no? Entonces, los dos son tu responsabilidad. Entonces, es importante generar estrategias para visibilizar la violencia y para irla desmontando, trabajando de tal manera que las niñas y niños que vienen de ambientes violentos puedan identificar que en el ejercicio de la violencia, el que violenta también pierde, ¿no? El que violenta también está está reduciendo sus posibilidades de convivencia y todo lo que ello implica. Ahora, como maestro y maestra también es fundamental ver que hay situaciones que te rebasan. Cuando un niño y una niña que viene de un ambiente violento y donde la violencia es una única manera de interactuar, entonces ya necesita de un acompañamiento profesional, donde como maestra ya te va a ser casi imposible. Entonces, mira, yo trabajé en una escuela periférica donde había algunas situaciones. Entonces yo como orientadora iban y me preguntaban, platicaban con ellos, pero no confundir que están en terapia. Hay niños y niñas que tienen que tener una intervención terapéutica para modificar esas conductas que ya no son disruptivas, sino son de violencia cuando hay una agresión física y psicológica constante y recurrente hacia un compañero o más de un compañero o compañera o hacia los mismos docentes. Eso sería para preguntar. Y otro, en este proceso de mediación es importantísimo, así fundamental, no tener claro cuándo hay una simulación, porque de pronto también en la mediación se puede recurrir a la simulación y eso es muy grave. Entonces, por eso es necesaria, fundamental, una formación que permite identificar cuando las personas en tensión, en este caso las situaciones de violencia, están intentando salvar la situación, pero no está desde el fondo, no hay un convencimiento de que el ejercicio de la violencia
no fue necesario, y hay chicas, chicos, sobre todo en secundaria y en bachillerato, donde en ese momento dicen estar fuera de tensión porque quieren hacer sentir bien al maestro o saben que eso les conviene, y ahí sí el mediador, la mediadora tiene que tener una capacidad para saber que eso no está funcionando. Muchas gracias. Profesora Antonieta, desde su perspectiva de docentes y mediadores, ¿en el periodo de pandemia han existido casos que requieren mediación? ¿Cómo los han manejado? ¿Cómo los han detectado? Gracias. Efectivamente, sí los hemos tenido, han sido muy esporádicos, yo creo que 5 o 6 en el entorno de toda la escuela. Lo sé porque el director constantemente nos mantiene informados. ¿Cómo los hemos detectado? Nuestra escuela trabaja al 100%, todos los docentes al 100%, todos trabajamos el aprendizaje a distancia a través de Classroom, incluyendo dirección, tiene un Classroom también para atención a padres de familia. El Classroom tiene una ventaja maravillosa. Todo lo que se publica se escribe, sean comentarios privados, sean en los tablones, en cualquier parte, y las notificaciones a los docentes y también a dirección, porque el director está conectado a todos los Classrooms. De tal manera que esto permite que cualquier notificación llegue, sea buena o sea mala. Efectivamente, sucedió hace como 15 días, dos pequeñas de mi grupo empezaron a discutir en los comentarios privados, o sea, ellas no saben qué tan privados son. Entonces, una le reclamaba que por qué había escrito que su maquillaje era feo, y la otra le dijo, es que yo no escribí nada, porque hábilmente mandó el mensaje y luego lo eliminó, pero en cuanto se publica el mensaje, queda la evidencia de esa notificación. Entonces, empezaron por ahí la discusión, obviamente me enteró, ya no era hora de servicio, tenemos también un reglamento para la atención a padres y alumnos, que es el mismo horario de la jornada normal presencial, y esto era ya por la tarde, por ahí de las 5:30 de la tarde, y de inmediato me puse en contacto con las chicas, les pedí que alguien mayor que estuviera con ellas, nos íbamos a enlazar por mí, que viene también en el mismo claro, lo cual esa liga siempre la tenemos apagada y el personal de dirección siempre está verificando las visitas que hacen al classroom que estén apagadas, que nos reuníamos 10 minutos después y ahí estábamos y ellas comenzaron a mostrar sus emociones, acabaron dialogando, en sí el problema era que la que había borrado el mensaje se sintió como egoísta o celosa a que la otra pequeña se veía bien con el maquillaje que le había recomendado la amiga, y por ahí habían discutido, llegaron a conciliarse, siguen siendo buenas amigas. Es una enorme ventaja, y aquí sí depende del trabajo de cada escuela y de la conectividad que tenga cada escuela. También se han dado algunas situaciones porque el 100% de los alumnos no está conectado al Classroom, digamos que el 20% que falta lo hacen a través de WhatsApp, y ahí es más que nada la falta de interés del padre de familia de trabajar en el Classroom y prefiere el WhatsApp. Se han mandado 2 o 3 mensajes no convenientes. Y bueno, ahí entramos ya en diálogo primero con los padres, porque nosotros no estamos enlazados a esa red ya privada de WhatsApp entre los chicos, pero sí pedimos a los padres precisamente que ayuden a que haya una mediación, porque de lo contrario, ahí el problema no se va a quedar entre los chicos, va a trascender a las familias. Y lo que nosotros manejamos mucho con los padres de familia es esto: oye, papá, si tú tienes un teléfono inteligente en donde estás manejando WhatsApp, puedes perfectamente descargar tu teléfono. Entonces es lo más conveniente, pero es una
enorme ventaja. Y repito, han sido muy, muy esporádicas las situaciones que al menos en el grupo se han presentado ahí. No tenemos idea que en la escuela a nivel general se esté dando esta situación. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. La siguiente pregunta es para la maestra Silvia Conde. Preguntan, ¿cómo evitar conflictos entre padres o tutores en el momento de sus clases virtuales o incluso después de ellas? Bueno, no entiendo si es conflictos entre los padres o conflictos Al parecer es padres-maestros. entre padres y docentes o tutores. Ya. Bueno, dos cosas aquí. Una, que los conflictos no se pueden evitar, entendiendo que el conflicto es una diferencia de intereses, valores, perspectivas, necesidades, que no se puede resolver de manera, digamos, natural, y entonces surge una tensión. En ese sentido, no se puede evitar el conflicto. Lo que sí se puede evitar es que el conflicto crezca y se convierta en un problema o explote en expresiones de violencia. Entonces, siempre vamos a tener una diferencia con otras personas y el tema es cómo la manejamos esa diferencia. Y aquí hay una recomendación que yo haría a partir de la experiencia. Yo he trabajado en la formación de padres de familia y es muy, muy claro que no es una relación equivalente o simétrica la relación entre maestros y padres de familia. Por muchas razones, por el conocimiento, por la responsabilidad que tienen los maestros, por su formación, por el poder que les confiere calificar. Como dijo un maestro, yo no se olvide, señor, que yo tengo la pluma. Entonces, el padre o la madre de familia tiene otras características. Algunos están muy bien formados y son, pueden ser muy colaboradores o pueden ser muy desafiantes para el maestro, un padre o una madre de familia, un tutor bien formado que le rebate con argumentos al maestro, pero no es la mayoría de las situaciones en nuestro país y menos en las escuelas públicas. En general tenemos padres, madres, tutores que no tienen una buena formación. Entonces, se están enfrentando en este contexto de la pandemia, en este Aprende en Casa 2, se están enfrentando a una situación absolutamente desafiante, no solamente por el uso de la tecnología, sino porque tienen que ayudar en sus clases a varios niños de distintos niveles cuando ellos en algunas ocasiones no tienen ni siquiera una educación, la primaria completa. Entonces, surge ahí una tensión cuando los maestros no son empáticos. O sea, lo primero que yo diría es empatía por parte de los maestros. Como decía Gloria, cuando hay una tensión entre maestros y estudiantes, por ejemplo, ¿quién tiene una mayor responsabilidad? Pues el maestro, ¿no? Porque es el adulto. O entre maestros y padres de familia, ¿quién tiene la responsabilidad de manejar la tensión y evitar que se genere un problema? Pues el maestro, porque tiene poder, tiene más capacidad, tiene una formación específica, aunque no sea psicólogo. Y aunque los padres de familia sean psicólogos o tengan doctorado y lo que sea, no son profesionales de la educación. Entonces, no es una relación equivalente. Y desde esa desigualdad, el que tiene una mayor posición tiene una mayor responsabilidad, como dijo el hombre araña, ¿verdad? Los poderes traen consigo una gran responsabilidad. Entonces, la primer cuestión es que el profesorado debe ser empático y entender el papel en el que están los padres de familia, que tienen una gran tensión, porque además de atender a los hijos en esta nueva normalidad, también tienen que trabajar o no tienen trabajo y tienen ese problema. Ustedes, maestros, sí tienen trabajo. Entonces, la empatía por un lado y
tener esa capacidad de comprender el conflicto, qué es lo que está pasando, cuál es la tensión, qué hay detrás de un reclamo o qué hay detrás de una negativa. Por ejemplo, en una exploración que hice con padres de familia, se señalaba que se pedían muchas evidencias y que muchos padres de familia no tienen impresora, escáner ni datos. Entonces, imprimir las evidencias y enviarlas nítidas implica ciertas condiciones que muchos no tienen. Y eso les generaba tensión, y como no tienen habilidades socioemocionales, muchos padres de familia lo expresan de manera violenta, grosera, y entonces la tensión crece. Pensemos como en una espiral. Aquí no tenemos mediadores, están maestros, padres de familia. Tiene que haber un proceso de negociación, pero quien tiene que dar el primer paso son los profesores, por lo que ya he dicho. Y la otra recomendación, pues, es el diálogo. El diálogo, como les digo, cuando haya un reclamo, una tensión, no lo llamo conflicto, noten esto, cuando hay una tensión y yo estoy notando que algo está pasando y yo, maestro, me estoy enojando, tengo que aplicar mis habilidades socioemocionales y asumir mi rol, mi responsabilidad, mi neutralidad activa y promover un diálogo para que los padres de familia expresen su inconformidad, su recelo de manera constructiva, positiva, y manejen sus emociones y estén en condiciones de entender lo que está planteando el profesor, porque otra cosa que ocurre es que cuando hay una ruptura del diálogo histórica, como la hay entre padres de familia y maestros, porque si uno le pregunta a los padres de familia cuál es el problema de la educación, van a decir que los maestros. Y si le preguntamos a los maestros, van a decir que los padres de familia. Siempre se echan la culpa. Entonces, esta ruptura de comunicación no ayuda a resolver un conflicto, ni a mediar, ni a negociar. Entonces, como responsables, como educadores, como servidores públicos, tenemos esa responsabilidad de construir las condiciones para el diálogo. Y entonces, ya que existen estas condiciones para el diálogo, entonces sí les podemos decir de manera también constructiva, asertiva, a los padres de familia lo que está ocurriendo. En síntesis, diría que tenemos que ser maestros resilientes y construir escuelas resilientes, que en una situación como esta, en la que los maestros también están sometidos a una tensión especial, se han duplicado sus tensiones, también puedan reconstruirse y generar un espacio de diálogo y de colaboración, que finalmente eso es lo que necesitamos. Muchas gracias. Maestra Guadalupe Ugalde, preguntan, ¿cuáles son los programas de educación especial para trabajar esta mediación en la resolución de conflictos? Bien, programas especiales, yo me referiría a la normal de especialización, que tiene un conjunto de programas que están dedicados a este enfoque, aunque todas las normales de la Ciudad de México trabajamos estos elementos. Y había yo hecho mención de que existen varios programas interinstitucionales, es decir, que participamos todas las normales en ellos, como es el de, había yo mencionado el de prevención de la violencia de género, y como es el de la educación social y emocional de los jóvenes de educación normal. Existen formalmente estos dos programas, aunque en la Nacional de Maestros, por ejemplo, semestre con semestre, se generan propuestas de cursos por los maestros para poder trabajar este tipo de situaciones de los muchachos. Miren, los muchachos están en una edad en que se presentan problemas de bullying, problemas de adolescentes, de pareja, de embarazos, de conflictos familiares con los padres de familia, que salen los chicos de sus casas. Entonces, todo esto lo tenemos que estar resolviendo, porque se está reflejando esas situaciones y tenemos que ser mediadores en algún momento de esta situación para asegurar de alguna manera
nivel académico de los muchachos. O sea, tiene también un sentido el que nosotros abordemos esto. Hay veces o hay ocasiones en que no tenemos las condiciones o las habilidades o la preparación para hacerlo, y entonces se canaliza a otras instituciones. Por ejemplo, el Instituto Politécnico tiene un programa de asesoría para jóvenes, y cuando no tenemos la posibilidad de resolver nosotros el problema, lo canalizamos, hay un acuerdo con ellos y los canalizamos ahí, los atienden. Y en la vida cotidiana, en el día a día, los maestros pues somos mediadores de los chicos, desde un pleito, desde una diferencia, como decían las maestras, de valores, de tú por qué dices esto y yo digo esto, porque tienes estas creencias políticas, porque yo estas otras. Todo esto día a día hay que estar en el aula siendo un mediador. Entonces el maestro, independientemente de su formación específica, tiene que ser un mediador y tiene que tener la madurez y la actitud para entender la complejidad de desarrollo del ser humano y trabajar con él en el aula. Trabajado bien esto en la Nacional de Maestros, creemos que es un buen ejemplo para que los chicos lo proyecten en la escuela primaria ya como docentes de educación primaria. Pero programas especiales así que tengamos, no, son los interinstitucionales los que estamos generando en este momento, de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Muchas gracias. Maestra Gloria Canedo, esta pregunta ha sido planteada varias ocasiones. ¿Qué hacer en este tiempo de confinamiento por la tensión y el conflicto que ello genera? Bueno, intentaré ser breve. Ya lo han dicho varias de las ponentes, y un elemento principal, aunque suene retórica, es ser muy sensible y muy empático. Y bueno, cuando hablo de sensible es que esta situación, como ya decía el secretario en la mañana, es inédita para todo mundo, ¿no? Y en nuestros diferentes momentos de la vida como papás, como estudiantes, como profesores, pues estamos en una situación muy tensa. Entonces aquí es lo que hay que hacer, me parece, entender, ser muy empáticos en qué es lo que está pasando y ser muy flexibles, dinámicos, porque si no, no vamos a avanzar más allá. Y aunque suene eslogan, a mí me parece que aquí es muy importante que la institución educativa apoye más a quien más lo necesite. Porque bueno, las maestras y los maestros iban a dar su clase cuando sus hijos e hijas estaban también en sus escuelas, pero ahora están todos juntos y difícilmente tienen espacios para uno dar clase, otro escuchar. O sea, me imagino, yo de verdad me pongo mucho en los zapatos de las maestras de cualquier nivel educativo, de los maestros de cualquier educativo que tienen niñas y niños en preescolar, en inicial, en primaria, que están tomando clases al mismo tiempo. Entonces eso es un escenario que tenemos que tener muy claro. Entonces, cuando hablo de que ser muy flexibles, es algo que se está quejando todo el mundo, es de la petición de evidencias, que ya mencionaba hace rato Silvia Conde. No podemos estar pidiendo evidencias por todo, porque entonces aumentamos el nivel de presión y de exigencia, y además no acudimos a la situación de inequidad en la que vive gran parte de nuestra población. Entonces, no hay una solución mágica. Esto no se va a resolver de noche a la mañana, pero sí es importante que cada quien, desde la posición que le toca jugar, sea sensible, empático y muy flexible para ver en esta situación, bajarle un poco a la preocupación de que no están aprendiendo ciertas cosas, pero sí intentar explorar y percibir qué sí estamos aprendiendo todo el mundo. Si nosotros podemos ver, identificar qué sí están aprendiendo del problema de que no hubo conectividad, de que de pronto en el celular se le acabaron los datos y todo eso, cómo han desplegado herramientas y habilidades, de eso ya estaríamos avanzando. Pero ello no quita que la institución educativa debe ofrecer mayores herramientas a quien tiene menos posibilidades de resolución, porque si no, esta situación de educación a distancia estaría aumentando la desigualdad, y en estos momentos creo que todas y todos es lo que menos queremos.
Muchas gracias. Maestra Antonieta, nos preguntan qué características debe tener un plan de mediación. Gracias. Gracias. Bueno, primero se tiene que contemplar a toda la escuela. No es posible que sea uno o dos grupos en aislado. Dos, apoyarse en el trabajo colaborativo. En el momento en que seamos uno solo, con un solo objetivo en toda la escuela, así sean 6 grupos, sean 18, sea la cantidad que sea, en ese momento lo vamos a lograr. Crear las comunidades de profesionales de aprendizaje para que tengan dentro de lo mucho que hacer que hay en una escuela, capacitadores para mediadores. Conocer muy bien el diagnóstico y el entorno sociofamiliar de nuestros alumnos para no confundir y pensar que a lo mejor alguna conducta que ya es disruptiva o violenta se pueda canalizar a través de la mediación y esto nos lleve a tener conflictos graves. Quinto, llevar seguimiento puntual de nuestro proyecto. En el momento que nosotros estamos continuamente realizando FOAS, entonces podemos saber si nuestras actividades y todo lo que hemos implementado, los actores involucrados, todo el engranaje de un proyecto está funcionando y si no es así, tomar nuevas resoluciones y reconstruir. Creo que son las principales características que debemos conocer para implementar nuestro proyecto en la escuela. Gracias. Gracias, muchas gracias a todas las panelistas por su brillante participación en esta sesión que ha generado muchos aprendizajes y ha propiciado reflexiones y muchas preguntas. Invito a la audiencia a conectarse a la próxima sesión del ciclo que será el día 11 de diciembre a las 12 horas. Finalmente, es importante conocer su opinión acerca de la realización de esta sesión, por lo que les solicito que respondan el cuestionario de la evaluación, indicado en la liga que aparece en el banner que está corriendo y también va a estar ubicado en la descripción del video. Dentro del cuestionario hay una sección de comentarios. Ahí tienen todavía la oportunidad de plantear sus dudas, sus comentarios, aquellos temas que les parezcan que son necesarios abordar en este ciclo de sesiones. Muchas gracias y con esto concluimos la sesión. Gracias nuevamente a todas las panelistas y a nuestra traductora de señas. Que estén muy bien. Hasta luego.